Ajá. ¿Cómo? Acá que todos son visitas, pero ustedes no pueden. ¿Cuánto no es la palabra? Yo no predico hasta que no sepa. Cuando el cielo. Ese es el problema. Si yo estoy aquí en esta mañana, es porque yo me he esforzado mucho para estar acá. Aleluya, Señor. Usted a mí no me viene a quitar la oración que yo hice. Yo no he dormido. Yo tengo 2 días que no duermo para predicar aquí. Para que usted vea, y usted durmió toda una noche. No. Usted no sabe a mí cuánto me cuesta esta palabra que voy a predicar hoy. Esto cuesta mucho. Me ha costado a mí mucho para que usted se me quede. ¿Cómo es título? Algunas ni siquiera, gloria a Dios. Esto no es una iglesia de cachaco, de boyaco. Aquí lo que hay es costeño y hace tremendo solazo. A ti si no te avispa, pastor, te avispa el sol. Cuando dicen amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Cuando el cielo dice no. Eso es lo que yo quiero desde primera instancia. Aleluya. Cuando el cielo dice no. Cuando ya sé que siquiera hoy se aprendieron el título. Así sea, que no quieran recibir esta palabra, ya recibieron el título. Cuando el cielo dice no. Porque yo quisiera que todos aprendieran esta palabra para que me eviten problemas, porque cada predicación que predico es para que me eviten un problema. Amén. Dios, si usted no se la aprendió, siguen los mismos problemas. Entonces estamos en el mismo meollo y nos vamos a subir. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oído, por favor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Cada cosa que sucede en los hogares, esas mujeres que son entregadas a los vecinos, no es porque eso es así. Eso ya viene desde hace rato por pecado. Los pecados son una factura de cobro. El 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. Imagínate. Usted si mira afuera, ¿qué hay? Sol. Todo lo que están haciendo hoy en secreto, Dios lo va a sacar hoy a la luz. ¿Aló? Dios me lo va a revelar ahora. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Amén. Y me lo va a revelar a través de la predicación. Dios me va a decir qué tema tocar. Ahí. Hoy hay un solazo. Lo hiciste en oscuro y en secreto, y yo lo voy a hacer en pleno sol, y en pleno sol es en público. Porque hay gente que no se quiere arrepentir. Hay gente que no quiere buscar. Y Dios dice: yo te digo, deja la guachafita. Diga conmigo, dígale que acaso no deja la guachafita. La guachafita. Toma la cosa en serio. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, no vas a morir, pero lo ha remitido. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Ciertamente, subrayamelo ahí por donde vamos, gloria a Dios. Ciertamente ¿qué? O sea que él embarazó a la esposa de quién? De Urías. Era su soldado preferido. La embarazó y ella quedó, la mujer de Urías quedó ¿qué? Pero el que pagó
El pelado. ¿El que vio el niño? Sí. Es duro, ¿verdad? A veces que Dios toma a nuestros hijos para llamarnos la atención. ¿Aló? Es duro. Es duro. No quisiera eso de parte de Dios. Gloria al Señor. No quisiera orar que se me enferme mi hija para llorar. No quiero yo hoy pastorear bien hasta que se me enferme mi hija. Ahora sí voy a pastorear bien. No. Hay gente aquí que no la ha agarrado en serio. Hay gente que no la tiene clara aquí. Hay gente todavía que sigue con la guachafita, jugando a los evangelios, jugando al cristianismo, jugando a la iglesia. Esto no es de tu saber Biblia. Esto no es de tu saber versículos. Esto es de hacer la palabra. Dije que esto es de hacer la palabra. Esto no es de que yo soy evangélico. Si tú puedes ser evangélico de nombre, pero si no tienes acciones como tal, no eres nada. Si tú eres un hombre que está con la Biblia y sigues echando mentiras y sigues con la guachafita y llegando a la iglesia y mañana me oraron y me voy a la cantina, después le pido perdón, tú no estás bien. Y este es un año donde Dios va a llamar la atención por lo que a ti más te duele, para que te afirmes. Porque Dios lo que te quiere decir es, si tomas mi camino, no lo ensucies. Mejor estarte en el mundo y ya no hay problema. Porque Dios prefiere antes de un cristiano que no tome las cosas en serio, prefiere que esté tomando cerveza y que se pierda bien en el infierno antes que se esté burlando de las cosas del Señor. ¿Aló? No es porque el Señor no me ha dejado predicar una palabra más suave. Todos estos días ha habido cosas duras, no sé por qué. Porque Dios no quiere pasar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Y Dios no me deja. Y Dios tomó al hijo. Vamos a seguir leyendo. El 15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y enfermó, ¿qué? Ay, santo. ¿Enfermó qué? Gravemente. No busques que Dios te llame la atención. Dios me dice hoy, soy profeta de Dios y me paro aquí como un profeta de Dios en esta mañana. Y esto que Dios hoy me está diciendo, no tengo miedo de decirlo. Pero de la otra semana voy a comenzar a escuchar malas noticias de muchos miembros aquí. Escucharé de muertes, escucharé de enfermedades, escucharé de que te amenazarán, escucharé de cosas malas, escucharé de accidentes. Y Dios sabrá que esta es palabra de Dios. Porque Él me lo está diciendo, yo solamente escucharé de gente que todavía no le está agarrando en serio. Escucharé de evangélicos, escucharé de evangelistas, de predicadores y hasta de pastores y pastoras. Las escucharé donde Dios va a avergonzar a muchos ministros ya. Dios va a avergonzar a muchos pastores, va a avergonzar a cristianos, va a avergonzar a muchos ministerios. Si Dios me tiene que avergonzar, que me avergüence, pero yo aprendo es rapidito, hermanos. Yo le digo a Dios, si tú me vas a tener que avergonzar, te aseguro que me avergüenzas hoy y mañana me alineo. No necesito un mes para alinearme. Ya, después de lo que me pasó, a la hora estoy alineado. Pero es que hay gente que le está pasando las cosas y siguen testarudos. Y voy a escuchar la otra semana de malas noticias, porque hay gente aquí que no la está agarrando en serio. Y Dios hoy no te lo está haciendo para